Hace unas semanas me llegó un comentario sobre un tema que me parece bastante interesante y además importante. Dice algo así. Alejandro Duque Escobar dice: el otro día encontré un video que recomienda no estudiar teoría musical. No sé si puedas exponer tu opinión al respecto de esta idea, no necesariamente de la persona que lo dice. Te agradecería mucho. Saludos. Bueno, para entender mejor esta cuestión, lo primero que tenemos que entender es que hay dos tipos de instrucción musical, la formal y la informal. En la instrucción formal, entonces, el mayor énfasis se le pone a las que son consideradas materias de música, por ejemplo, armonía, solfeo, teoría musical, ese tipo de cosas. Ahora, mucha gente cuando aprende la guitarra, entonces, siente que lo que está aprendiendo tiene mucho más sentido o tiene mucho más significado si es que le pone un nombre a lo que está haciendo. Entonces, de hecho, busca que de alguna forma le enseñen las cosas a través de la teoría musical. ¿Cómo le dices entonces a una persona que de hecho le gusta aprender así? No importa, la teoría musical no es importante, es complicado. Por el otro lado, por supuesto, está la instrucción informal de la guitarra o de la música, en donde el énfasis se pone en aprender a tocar el instrumento, no tanto en la parte teórica. Y en este sentido, entonces, hay mucha gente que no tiene el más mínimo interés en la teoría musical. ¿Cómo es que hay gente, entonces, que le obliga a este tipo de personas a aprender algo por lo que no muestra el más mínimo interés? Ahora, personalmente, ¿cuál creo que es la mejor forma de hacer las cosas? Pues yo en este sentido siempre he sido muy zen. Eso quiere decir que siempre he tratado de ir por el camino de la mitad. No ser totalmente teórico, pero tampoco totalmente empírico. ¿Cómo fue entonces que yo descubrí este camino intermedio, digámoslo así? Pues ahí es donde empieza la historia y esto se pone bastante interesante. Déjame te cuento. En la época en la que yo estaba interesado en aprender la guitarra eléctrica, esto fue finales de los 90s, no había muchas opciones, o al menos yo no las conocía, de gente que enseñara rock y metal. Entonces, básicamente el típico profesor de guitarra eléctrica que te conseguías te enseñaba cosas de este tipo. Ahora, no me malentiendas, a mí me encantaba tocar canciones de los Hombres G, pero esas son cosas que yo ya había aprendido en la guitarra acústica, criolla o española, como quieras decirle, ¿me entiendes? Yo lo que quería era tocar algo como esto. Pasa y resulta entonces que un amigo de mi hermano mayor sabía tocar muy bien rock y metal. Y él fue entonces el que con unas 2 o 3 lecciones me enseñó las técnicas básicas de la guitarra eléctrica, pero lo más importante es que me enseñó a leer tablaturas. A partir de ese punto entonces ya no necesité que nadie me dé lecciones de guitarra ni me enseñe a tocar. Yo solo aprendí a través de las partituras, no, de las tablaturas. Ahora, es importante entender que en este punto yo no tenía pero ni la más remota idea sobre música. No sabía qué es un compás, qué es una escala, qué es una tonalidad, qué es un modo. No tenía idea. Pero a pesar de esto, lo que sí conseguí fue tocar lo que a mí me interesaba. Canciones de Metallica, Guns N' Roses, Nirvana, AC/DC, ese tipo de cosas que era lo que más me llamaba la atención. El problema en un determinado momento fue que empecé a ir en círculos, es decir, una y otra vez seguía tocando las mismas canciones que ya sabía, las mismas cosas que ya sabía, usando las mismas técnicas que ya sabía. En otras palabras, realmente no estaba yendo para ninguna parte, no me estaba volviendo un mejor guitarrista y no estaba aprendiendo nada nuevo. En ese momento entonces dije, ya, basta de esto, estoy harto de pasar años y años en esta misma situación. Yo lo que quiero es empezar a aprender escalas y ese tipo de cosas que leo en las revistas, en las publicaciones de guitarra, que tanto me gustan, pero que lo único que me he dedicado a hacer es a sacar canciones. Yo quiero aprender algo más. Ahí fue entonces que descubrí el método del señor Wolf Marshall, que realmente me cambió la forma de ver las cosas. Lo que hice entonces fue empezar con su primer libro, luego adquirí el segundo, luego adquirí el tercero y básicamente entonces me conseguí todo el método completo de este señor. ¿Cuál era la diferencia con otras metodologías de guitarra que yo ya había probado? Bueno, pues que este señor, Wolf Marshall, con su pinta muy hair metal,
Era un tipo que se había graduado en un colegio de música, en una escuela de música, pero como él tenía un interés muy profundo por el rock y el metal, lo que hacía era tratar de explicarte cómo funcionaba el rock y el metal, pero en el sentido musical de las cosas. Entonces, de alguna forma, él te enseñaba música a través del rock. Esto me parecía una idea fascinante y inmediatamente dije, yo quiero enseñar así, quiero hacerlo yo también de esta forma. Así fue como nació entonces este proyecto de la escuela de rock, en donde yo no me limito a enseñarte solo lo teórico o solo lo práctico, sino que yo utilizo al rock como un medio para enseñarte música. Si te gustaría aprender entonces con este tipo de metodología, tengo una cantidad de cursos online, puedes revisarlo abajo en la descripción de este video, te estoy dejando una lista de todos los cursos disponibles. Con el tiempo entonces me fui dando cuenta de que era perfectamente posible que una persona ya supiera tocar muy bien la guitarra, pero tuviera el interés real de aprender teoría musical, no porque le haga falta, sino porque realmente le gusta. ¡Wow! Esto era increíble. Esto es como, ¿a quién le pueden gustar las matemáticas? Bueno, pues si hay gente a la que le gustan las matemáticas, también hay gente a la que le gusta la teoría musical y la aprende porque le gusta, porque quiere aprender, porque tiene un deseo legítimo de aprender. Ahora, algo muy interesante que empecé a darme cuenta a medida que seguía enseñando con esta metodología es que no toda la gente tenía esta misma ilusión de aprender música a través del rock. La mayoría de ellos solo quería tocar unas cuantas canciones y nada más, lo cual está bien, no tiene ningún problema ni digo que esté mal. Pero cuando empiezas a conocer gente que comparte ese gusto por la música, esa pasión por la música que va más allá de tocar unas cuantas canciones que te gustan, empiezas a darte cuenta que compartes con ellos algo especial, una especie de lenguaje en el que solo ustedes, entre músicos, se empiezan a comunicar y se entienden. Es decir, la gente que no sabe nada de música no entiende de lo que estás hablando con esas personas. Es como cuando tú no entiendes de qué está hablando tu grupo de amigos y te quedas así callado viendo para todos lados porque no sabes de qué cuernos están hablando. Pues hazte una idea. En conclusión, entonces, si tú no tienes un interés real en aprender teoría musical y ese tipo de cosas, pues no lo hagas, no pasa nada. De todas formas, puedes llegar a ser un músico ridículamente bueno. Pero eso sí, tienes que tener en cuenta que no todo el mundo está hecho para seguir ese camino. Es bien particular. Esto ya lo expliqué en mi video. Si Hendrix no tuvo que aprender escalas, ¿por qué tú sí? Si no lo has visto, te dejo una tarjeta como por aquí. Está muy bueno. Pero si tienes un interés real en la música, más allá de lo que te gusta o no te gusta en cuanto a tus gustos musicales, sino que sientes una verdadera pasión por los aspectos musicales de las cosas que haces en la guitarra o en cualquier instrumento, entonces sí, pon tu atención en la teoría, aprende, no creas que con eso vas a compensar el hecho, eso sí, de que no puedes tocar bien. Mucha gente aprende teoría porque, bueno, no soy muy bueno en la guitarra, pero al menos puedo saber que la tonalidad de mi mayor tiene 4 sostenidos. No vayas por ese camino. Pero si le has dedicado suficiente tiempo a desarrollar tus habilidades técnicas en la guitarra y tienes un interés real en la teoría musical y en todos los aspectos de la música que puedas aprender, hazlo, de verdad te va a dar muchas satisfacciones personales. Bien, hasta aquí hemos llegado. Espero que el video te haya gustado y sobre todo que te sirva y que haya de alguna forma respondido la pregunta inicial que nos planteamos en este video. Y recuerda dejar sobre toda esta situación abajo en la caja de comentarios tu opinión. Este fue un video especial, no lo estoy haciendo para conseguir millones de vistas. Ha habido mucha gente que con mis videos de The Warning me ha culpado de que lo único que quiero son likes y vistas. Sí, esa es la idea de ser un youtuber. Pero este video lo hago para las personas más fieles y que realmente siguen a este canal porque le gusta su contenido. De todas formas, déjame abajo en la caja de comentarios tu opinión y nos vemos la próxima oportunidad.